Y agarramos, yo agarré una latica de pintura y me paré en la columna al frente y le puse ferretería. Okay. Tuvimos grandes pruebas. Nosotros en el 1998, no sé si tú lo recordarás, a nosotros se nos quemó la ferretería. Sí, sí, yo escuché. Que ese fue, ya nosotros en ese momento teníamos un negocio grande. Ya mi papá nos había entregado el local entero. Y teníamos ese local repleto de mercancía, de pintura, de todo. Hoy tenemos el honor de conversar con un empresario que se ha convertido en un referente en el sector ferretero y maderero de Higüey. Se trata de don Antonio Santana, propietario de Maderas Roan y cofundador de Ferretería Roan. Empresas que durante más de 3 décadas han aportado soluciones confiables en construcción, madera y acabados, siendo un punto de apoyo clave para arquitectos, ingenieros y ebanistas y la comunidad en general. Bajo su liderazgo, estas empresas no solo se han consolidado como negocios exitosos, sino que también han demostrado el valor del trabajo constante, la visión empresarial y el compromiso con el desarrollo local. En su grupo empresarial también abarca el sector alimentos, con marcas muy conocidas como es Liliana Cafetería y Fritos. Hoy queremos conocer más de cerca su historia, los retos que ha enfrentado, las lecciones aprendidas en el camino y la visión que lo impulsan hacia el futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Empresariado Altagraciano. Esto es una iniciativa de UEPAL, Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia. Nuestro actual presidente, Carlos Pina, nos ha designado una serie de entrevistas para conocer los rostros y las voces de nuestros empresarios altagracianos. Y hoy tengo el honor de conversar con don Antonio Santana, propietario de Maderas Roan. Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes, Leonardo, el presidente Carlos Pina, por seleccionarme a mí en esta ocasión para contarle parte de mi historia. Espero que sirva de instructivo y de guía para los más jóvenes, para los emprendedores. Buenísimo, sí, realmente ya como bien lo menciona, la idea de este tipo de contenido, iniciativa de nuestro presidente Carlos Pina, es poder agregar valor, añadir valor a la sociedad, a esos jóvenes que están emprendiendo, que están desarrollando negocios, que como usted y como yo, pues iniciaron pequeños y están dando sus primeros pasos. Y con esto lo que buscamos es cómo conocer al empresario ya hoy hecho, cómo fueron sus inicios, dónde nació, de dónde es y cómo fue su niñez. Bueno, yo soy de Higüey. Mis raíces, una parte es de la otra banda por parte de mi mamá, por parte de mi papá de Nisibón, soy Santana Martínez. Mi niñez fue una niñez que la considero bastante buena porque me crié en un hogar donde estaba presente el padre y la madre, mis hermanos, y un hogar católico donde se nos formó con costumbres religiosas, católicas y con costumbres de respeto y de trabajo desde muy temprana edad, sí. Qué bien. Y los estudios, es decir, para conocer un poquito como esa infancia, Sí. para nosotros luego ya ir entendiendo el por qué hoy Antonio Santana es el empresario que Sí. es, cómo se formó, cómo fueron esos primeros pasitos en casa. Fíjate, yo estudié una parte de lo que es el colegio, en el Colegio de la Monja. Después terminé el bachillerato en el Colegio Orfelina Peliel. Luego de ahí me fui a estudiar a Santo Domingo contabilidad. Pero ahí hubo un problema. ¿Cuál Y fue? fue que cuando yo me fui a estudiar a Santo Domingo, ya yo tenía el negocio. Porque yo fui un poco prematuro. Y entonces yo muy temprana edad le dije a mi papá que yo quería trabajar individual. Que no quería trabajar bajo la sombra de él. Que yo quería trabajar emprender solo. individual. Y yo tenía 15 años cuando yo le dije eso. Y él me dijo, bueno, tú estás muy joven, pero vamos a plantarte un negocio en sociedad con tu hermano que es mayor para ver cómo le va. Y cuando yo me fui ya en el 88, que tenía 18 años, a estudiar contabilidad en Santo Domingo, no me adapté a la vida de estudiante
y de la capital, porque yo tenía una vida muy activa a nivel de negocio. Aquí en Higüey. Teníamos un repuesto de bicicletas y de motores. Okay. Y no me adapté y cuando hice 3 semestres, un día me senté con mi papá y le fui sincero, le dije, mire, yo no lo voy a poner que siga perdiendo su dinero, yo no estoy pensando, yo no me adapto, yo quiero continuar continuar con los negocios. Él me insistió que debía terminar la carrera, pero yo le dije que no, que yo quería trabajar, que eso es lo que yo... Y me dijo, bueno, lo único que tú tendrías que compensar en la vida, si tú no vas a estudiar, tú tienes que ser muy exitoso en los negocios. Me puso ese desafío. Le puso ese desafío. Y yo lo acepté. Y arranqué, seguí, porque ya el negocio estaba. Esa partecita, sí, para poder entender un poquito ahí, porque estamos ya en la adolescencia, donde ya usted termina el bachillerato aquí en Higüey, se va a Santo Domingo, pero ya estaba trabajando. Sí. ¿De quién era el negocio? Nosotros teníamos el negocio en sociedad. Nos lo puso mi papá, a mi hermano Rodolfo y a mí, que de ahí es donde viene el nombre Roán. ¿Qué es el apellido Rodolfo? de ustedes? No, es un juego de letras. Rodolfo y Andy Antonio, que fue creación de mi papá y todo el nombre. Entonces, cuando nos pone el negocio en el 1985, un negocio de bicicleta, de repuestos de bicicleta y algunos repuestos de motores. Sí. Mi hermano está terminando la carrera en Santo Domingo y ese era el plan que mi papá tenía. Es decir, en lo que tu hermano termina, tú vas a atender el negocio. Cuando él venga, tú te vas a estudiar. Y sigue en la sociedad. Los fines de semana tú vienes a trabajar, la vacación, todo. Sí, ese era el plan de él. Entonces, así mismo lo hicimos. En lo que mi hermano terminó la carrera, yo atendía el negocio. Teníamos una persona. ¿El hermano suyo sí terminó? Sí, Rodolfo terminó. Entonces, teníamos una persona que se quedaba en el negocio en lo que yo iba al colegio. Pero cuando yo iba del colegio, yo me quedaba en el negocio ya ahí, la tarde entera. Y yo hacía mi trabajo, que me pusieran en la escuela y todo. Entonces ahí fue que cuando ya Rodolfo viene, que me toca a mí irme, me voy, pero no me adapté a la vida de estudiante. Que de levantarme, que nada más era ir para la universidad y volver, porque ya yo tenía aquí una vida activa en los negocios. Y regresé a continuar con los negocios en sociedad con su hermano. Y entonces, los viejos suyos, ¿a qué se dedicaban? Porque vemos que el apoyo ya que viene de ahí, pero ¿qué hacían ellos? No, mi papá, laboralmente hablando. Mi papá era ganadero y comerciante. Mi papá tenía ese negocio ahí en la Avenida de Libertad, donde hoy está Ferretería Roán. ¿Ese lo inició el papá? Que era un almacén de provisión. ¿Eso era un almacén de provisión? Un almacén de provisión. Que era de su padre. De mi padre. Sí, tú sabes que antes los negocios eran variados. Ahí se vendía provisiones, se vendía bebida. Ferretería y todo. Se vendía cemento, se vendía varias cosas. Era un conjunto de todo. Sí, sí. Entonces vemos que realmente esa inclinación al emprendimiento viene de la familia. Sí. Y la mamá suya también se dedicaba... Mi mamá se dedicó bastante a los asuntos del hogar, de cuidar a los hijos y eso, pero participaba con mi papá en el negocio. Cuando mi papá se iba a la finca, ella era que se quedaba en el negocio. Ella conocía todo, los negocios participaba, pero no activamente, sino ella era más dedicada a la casa, sí. ¿Y qué recuerdos así usted tiene que hayan impactado, así familiar, quedándonos ahí en la familia, que hayan impactado esos valores, que lo hayan marcado positivamente para haber seguido como la línea del viejo y convertirse en la persona que hoy es en términos empresarial? Mira, esa es una pregunta que le traen tantos recuerdos aún de cosas que nos impactaron. Pero lo más importante que yo creo que nos ha llevado a nosotros a continuar y a seguirlo donde vamos fue el ejemplo de mi padre, que era un hombre de trabajo, un hombre de disciplina, y nos lo aplicó a nosotros. Yo recuerdo y siempre hago la anécdota que mi papá, cuando él se iba a acostar, él dejaba el pantalón con el que iba a trabajar el otro día preparado, con los llaveros colgando y todo ahí. De los negocios. Sí, entonces cuando él se levantaba, que agarraba ese pantalón, que sonaba ese llavero, mi hermano y yo nos levantábamos como si fuera dos prines, nada más de oír el llavero, por la disciplina que él nos impuso y siempre nos dijo que el trabajo era
y la honestidad era el camino. Nos inculcó eso y gracias a Dios. Digamos que esos dos valores, la Sí, disciplina y el trabajo. La disciplina y el trabajo, el influyeron ahorro. y el ahorro, que esos viejos de antes eran muy, Sí. muy ahorrativos. Sí. Y vamos a entender un poquito, a ver, ya usted fue adelantando un poco la parte de cómo fue que se fue insertando al mundo de los negocios, pero para que vayamos entendiendo la parte de cómo se va desarrollando. Sí. Volvamos a cuando tiene 15 años que ya el viejo le pone el negocio. Sí. Pero anterior a eso, ¿trabajamos en el negocio del papá? Oh, claro, activamente. Porque cuando tuve que ya a los 15 años, mi papá me pone el negocio porque ya él vio el potencial. El potencial, o más o menos, vio que yo trabajaba. Sí. Nosotros trabajábamos en el almacén y no tenemos privilegio. Es decir, el trabajo era lo que toca. No, tú eres el hijo del... No, lo que toca es... Entonces, ya desde muy temprana edad, estábamos inmersos en el trabajo, en lo que era el negocio y teníamos la inquietud del negocio, de lo que era el negocio de puerta abierta, como decimos, porque hay muchos tipos de negocios. Sí. Y ahí ya trabajando con el viejo, vamos a decir, ya empieza a tener el olfato de cómo se hace un negocio. Exactamente. Y recuerda así alguna anécdota de alguna decisión que tomó en ese momento, todavía estando ahí en esa edad. Sí. Y que al día de hoy la recuerda y que... Yo te conté ahorita que yo me senté con él, yo a veces digo, pero yo era salido, como decimos nosotros. Sí. Porque yo me senté con 15 años y le dije a mi papá, mire, yo quiero trabajar en algo que yo no esté bajo la sombra suya. Y le dije inclusive, y quiero que no sea esta línea de almacén, quiero que sea algo nuevo. Ya yo tenía La visión de lo que yo quería. Entonces él se queda mirando y me dice, pero ¿de qué tú me estás hablando? Y yo, no, a mí me gusta un negocio de repuestos de bicicleta y de motor. Porque yo he visto que eso tiene mejor margen de ganancia, los almacenes, los márgenes son muy bajitos. Sí. Y él lo analizó y entonces me hizo la propuesta que te dije. Me dijo, yo te la voy a poner, pero en sociedad con Rodolfo, con tu hermano. Y ya Rodolfo también daba señales de... Claro, porque se crió en el negocio también con sí. nosotros. ¿Ustedes nada más son ustedes dos? Los varones somos varones nosotros nada dos más. y 4 hembras. Pero ustedes fueron como los que más involucrados estaban En la parte del negocio, sí. Que es un negocio ya muy así de hombre. Exactamente. Entonces ahí agarró una parte del local del almacén, nos preparó un pequeño local y nos dio un capital semilla. Creo que fueron 35,000 pesos en ese tiempo. ¿Estamos en qué año? En el año En el 85. Que no es que era un gran capital, pero no era poco. No era poco, era mucho dinero. Sí, realmente, sí. Cuando fuimos a hacer la primera compra a Santo Domingo, lo trajimos en 2 o 3 cajas de cartón, porque los repuestos pequeños y cosas. Sí. Y lo pusimos los tramos eran como tipo colmado, y la mercancía casi ni se veía, pero arrancamos ahí. Y recuerdo que cuando empezamos, que una bujía de motor valía 90 centavos, después subió $1, 1,15. Mi papá, cuando teníamos como 6 meses, nos dijo, mire, cuando ustedes tengan un negocio que venda 50 pesos diarios, ya ustedes tienen un negocio, 50 pesos diarios. Sí, pero que llevándolo al día a hoy serían que una venta de 100,000 pesos. Exactamente. Sí, entonces, y yo digo, wow, 50 pesos diarios. Eso se veía lejos. Sí. Pero la constancia y la guía de él mismo y eso nos fue llevando. Y fue creciendo. Gracias a Dios. Y después de un tiempo, como que vimos que en repuestos no íbamos a crecer mucho. Que había un techo, había un problema de que venían muchas marcas y desaparecían, se nos quedaban muchos repuestos muertos. Y un día así de buena primera, mi hermano y yo dijimos, vamos a vender ferretería. Y yo agarré una latica de pintura y me paré en la columna al frente y le puse ferretería. Okay. O sea que no hubo una influencia... Así fue el inicio de la ferretería. No hubo una influencia ferretera, porque estamos viendo que usted viene de provisiones. Sí. Que en aquel entonces un negocio de provisión era todo. Tenía un área de ferretería. Vendía algunas cosas de ferretería. Vendía cemento, vendía clavos y vendía zinc. Esas 3 cosas básicamente. Pero para llegar al mundo ferretero, porque
luego se vuelve de repuesto, es decir, venta de piezas para bicicleta y motor. Ajá, eso fue con eso que iniciamos. Y entonces la influencia de volverse ferretero, ¿de dónde viene? Nosotros veíamos la necesidad en Higüey, que cada vez que necesitábamos, bueno, inclusive, eso no llegó más porque necesitábamos hacer una tarima de madera para organizar una mercancía. Y cuando salimos a chequear en Higüey, que estaba era Adolfo Morales, don Adolfo Morales, Ferretería Unión, era el único que tenía madera, el único, y creo que Morel, Ferretería Morel. Pero cuando fuimos ahí, don Anulfo Rolfo tenía madera también. Cuando fuimos a buscar la madera que necesitábamos específicamente, no había, pero vea que tuvimos que ir a la Romana. Entonces ustedes empiezan como a ver Ahí, esa necesidad. pero ven acá nosotros. Esto es un negocio que hay. Aquí hay un mercado. Y el repuesto como que no me está dando mucha... No, el techo era muy bajo en el repuesto, queríamos crecer. Y ahí, eso fue como en el 90 y pico. Pusimos un letrero, el inicio de ferretería fue poner un letrero ahí. Sí, que ni siquiera fue un letrero profesional. No, Venga, eso hacerme un letrero, lo hice ¿no? yo mismo. Yo busqué una brochita y mira que yo no sé pintar. Pero lo hice porque yo era atrevido. Y ahí empezamos al almacén, como ya hablamos, visitamos muchas casas que vendían los corripios, que vendían cosas de ferretería, que no Se conocían. empezaron a contactarlo. A través de mi papá, mire, y ellos iban, empezamos a comprar cositas de ferretería. Y a los 4 o 5 años nos fuimos para ferretería total. Se volvió ferretería. Sí. Pero ¿y entonces cómo se da la expansión? Es decir, porque usted cuenta que fue un local pequeño que el viejo suyo le habilita dentro de su negocio. Sí. Entonces luego, ¿cómo se da la expansión de convertirlo en algo más grande? En ese mismo... Porque la ferretería inició con ese localcito del repuesto. Ahí mismo. Se elimina el inventario de repuesto y arrancamos con ferretería. Exactamente. Ya para esa época, mi papá estaba empezando a retirarse un poco y nos había dado, en vez del local que nos sacó, nos dio la esquina, la misma esquina donde está la Avenida Libertad. Actualmente hoy se encuentra la ferretería Romana. Y él se mudó para el localcito que nosotros teníamos porque él estaba retirándose. Porque ya él estaba bajándole al tema del negocio. Entonces nosotros ahí en la esquina teníamos un poco más de espacio. Pero eso no se dio simultáneamente, eso fue un proceso. No, ya había pasado eso, mi papá se estaba retirando y nos mudamos para la esquina, pero ahí vimos que la expansión era en repuestos donde no íbamos a poder crecer. Pero mucho. Cuando ustedes inician ya como ferretero, inician en el local pequeño. No. Ya iniciaron con el local completo. No. El mismo local, él lo dividió, nos dio un pedacito a nosotros para el repuesto. Después lo dividió en 2, se fue para nosotros, estábamos con el repuesto y un espacio más también, y nos dejó la esquina. Entonces ya cuando nosotros ideamos lo de la ferretería, estábamos en la esquina. Estamos en la misma esquina de la Libertad con Ramón Pomarón. Exactamente. Ahí ya nosotros, que precisamente por eso, como estábamos en la esquina, pero veíamos que el crecimiento tenía un techo, por lo que te estoy hablando. A veces estábamos bien surtidos de una marca. Por ejemplo, me acuerdo cuando pusieron la pasola Honda Lee de moda. Estaba el pueblo y nosotros completando un repuesto donde esa pasola de repente desaparecieron del mercado y tú te quedabas con todo ese sector de mercancía. Nosotros dijimos, no, por aquí no es. Y ahí empezaron entonces lo de la Cambiamos para ferretería, que es algo más estable. Fuimos haciendo los contactos, empezaron ahí, llegaron unos negocios de pintura, y por eso nos especializamos mucho en pintura, porque nos ofrecieron una exclusividad para la preparación de colores de pintura y eso. Y era un mercado bastante exigente. Y sin darnos cuenta, casi tuvimos un tiempo que era exclusivo con el área de pintura. De pintura. Sí, que vamos a decir que cuando yo buscaba una pintura aquí, una marca específica, había que ir a Roan. Un color, nosotros era que tenemos la preparación. Y desde el día 1 se inició usted y su hermano. Sí, exactamente. ¿Y cómo se fue dando ese crecimiento? Porque obviamente sabemos que para un negocio crecer, evidentemente siempre requiere apalancamiento, inversión. Claro. Sabes que este es un programa que lo que buscamos es transmitirle a los nuevos emprendedores de cómo es que realmente un negocio se construye y se desarrolla. ¿Cómo se fue dando ese fenómeno a medida que fui creciendo? ¿Cómo me fui apalancando? ¿Cómo fui acompañando el crecimiento? Mira, hay algo que no se puede ocultar y que debemos ser honestos. Nosotros, mi papá nos puso ese primer capital semilla y gracias a Dios nunca tuvo que volvernos a aportar dinero.
ni pagar una deuda de nosotros, ni nada de eso. Ahora, sí sabíamos que contábamos con la sombra de mi papá, que tenía un nombre comercial Y eso le abría puertas. muy grande, y abría puertas. Nosotros íbamos y decíamos, no, nosotros queremos una solicitud y nosotros somos de Rodolfo Santana. Eso nos abría muchas puertas. Eso yo entiendo que nos ayudó mucho. Pero el trabajo y esos créditos que conseguimos a través del nombre que tenía mi papá y mantener esos créditos fue lo que nos ayudó al apalancamiento. Por ejemplo, cuando ya decidimos ingresar al mercado de la madera, que ya eso fue en el 95, 96 por ahí, nosotros alquilamos un local en la otra esquina, pero ese local lo alquilamos y le pagaban por el de mi papá, una ayuda también. Sí, sí, que también eso es otra palanca. Él nos dijo, no, ya Sí. ustedes están produciendo, Pero le dio una renta. ese local yo se lo voy a alquilar, pero tienen que pagarme, una renta cómoda, pero Sí. tienen que pagarme. Y cuando nos fuimos a Santo Domingo a buscar créditos para surtir ese negocio de madera, no tuvimos ningún tipo de inconveniente, porque ya nosotros teníamos una trayectoria y mi papá no servía de sombrilla. Sí, sí, vamos a decir, de Pero abrir sobre todo, Leonardo, el trabajo, la constancia, la honestidad. Porque a ti te pueden poner todo en la mano y eso tú lo puedes dañar puertas. Sí. en cuestión de meses. Sí, por eso le pregunto, Si porque te cierran la estamos puerta. viendo una historia que realmente viene sobre la base de un apalancamiento familiar. Familiar. Pero a veces ese tipo de historia la gente no la considera como tan inspiradora porque, él nació En cuna de en oro, cuna de le oro. dieron todo. Pero ahí entra la parte de que usted menciona esos valores, que es cuando hay seriedad, hay palabras Sí. y se cumplen Ahí está todo. Entonces, mira, mi papá trató siempre desde muy pequeño nosotros de inculcarnos que teníamos que volar con nuestras propias alas. Y él sí nos puso ese inicio, pero mira, él nos dijo, tienen que multiplicar. recuerdo como ahora mismo que había una ferretería que se llamaba Ferretería Rivera, que era de un señor de aquí de Higüey, y él la iba a quitar y estaba vendiendo la mercancía y había una oportunidad de comprar esa mercancía y de quedarnos en el local que él estaba y que nos quedaba casi al frente. Y nosotros había que buscar 200,000 pesos para esa mercancía. Eso vendría siendo ahora, Unos qué cuantos sé yo, millones. unos cuantos millones. Sí. Y fuimos de mi papá. Mire que, no, dijo él mismo, no. Si ustedes pueden hacerlo, ustedes lo hacen, si no. Pero era con su intención. ¿Qué pasa? Cuando fuimos al banco, primer préstamo, que fuimos a solicitar para comprar la ferretería Rivera, vamos al Banco Popular. Ahí estaba el señor Piña, Leandro Piña. No conocía, sí, cómo no, se lo conseguimos, pero su papá una firmita aquí. No hay problema, Garante. le dijimos nosotros. Sí. Cuando fuimos donde mi papá, no. Garante mucho menos. Garante mucho menos. Yo no sé dónde va a llegar esa deuda de ustedes. Si ustedes nos pagan y se atrasan los intereses, no, garante mucho menos. Dígale a Piña que si él quiere se lo preste a ustedes. Y ustedes son los que saben. Es decir, nosotros tuvimos un apoyo porque no podemos negarlo. No, claro. Ahora, tuvimos que fajarnos de verdad. Para multiplicar. Porque cuando Sí. fuimos a buscar esos 200,000 y pico de pesos que nos Él lo no prestaron él no se lo dio. para pagar esos 200,000 y pico de pesos, se Y cogió eso lucha. fue, usted mencionó, para adquirir. Una ferretería que estaban vendiendo, estaba cerca de nosotros, la estaban liquidando. Sí. Nosotros adquirir la mercancía y quedarnos en el Y local donde yo quedarse estaba. con ese local. Exactamente. Y esa la tienen al día de hoy, no. No, porque nosotros el nombre... La fusionaron, lo que hicieron fue desaparecerla. No compramos el nombre, nosotros No, compramos no. la mercancía Y nos quedamos en el ella local. desaparece. Perfecto. Perfecto, muy bien. Interesante. Antonio, escuchando ya esa parte de la infancia, adolescencia y ahora ya en la edad adulto y como empresario, yo sé que hemos venido escuchando todo lo positivo, pero durante todo ese trayecto hay cosas negativas. ¿Qué desafío ha tenido que enfrentar y cómo lo ha enfrentado? Que nosotros podamos llevarnos una lección de aprendizaje en cuanto a la forma en cómo lo afrontó. Mira, Leonardo, la trayectoria de una persona, de un empresario, si la gente
supiera de verdad la interioridad de lo que pasa, lo tratara hasta con más respeto y más cariño, porque se pasan muchas vicisitudes. Nosotros mismos tuvimos grandes pruebas. Nosotros en el 1998, no sé si tú lo recordarás, a nosotros se nos quemó la ferretería. Que ese fue, ya nosotros en ese momento teníamos un negocio grande. Ya mi papá nos había entregado el local entero. Y teníamos ese local repleto de mercancía, de pintura, de todo. Y ese fue un incendio que empezó a las 4 de la tarde y todavía a las 2 de la mañana estaba los bomberos luchando. Y nosotros a las 4 de la mañana nos fuimos de ahí y ya a las 6 de la mañana nosotros estábamos otra vez en el local que habíamos, donde estaba la ferretería Rivera, que la habíamos comprado, le habíamos dado como depósito, que estaba casi al frente. Ya nosotros a las 6 de la mañana estaban movilizándose a ese local, haciendo un tramo, un mostrador para empezar a vender ahí mismo, haciéndolo nosotros mismos. Wow. Clavando la tabla mi hermano y yo. Que ya teníamos esta maderera. Ya o sea, todavía ni bien el fuego lo habían apagado y ya ustedes estaban instalando. A las 6 de la mañana. La ferretería que estaba quemada la estaban transportando a ese poniendo el mostrador ahí porque teníamos un depósito ahí, había algo de mercancía y pidiendo mercancía para que nos mandaran. Ahí recibimos un apoyo tremendo. Fue una experiencia muy grande porque ahí vimos el valor de la honestidad. Porque ahí llegaron los suplidores. Porque se quemó en su totalidad el inventario. En su totalidad. Y ahí había cuenta por pagar. Ahí se quemó hasta dinero efectivo. Para que tú sepas. Wow. La cuenta por pagar se recuperó la de la persona muy honesta que decían, yo debía tanto. Porque los documentos se quemaron. Los documentos y la computadora que ya teníamos. Ya se fue todo, pique. Entonces ustedes, no había un respaldo. Para pagar era lo que yo llegaba y decía. Yo decía, ustedes me deben tanto. Para pagar eso apareció todo. Todas las facturas aparecían. Ellos la traían los suplidores firmadas. Ahora para la cuenta por cobrar. A la que le debían a ustedes. Que ya era la que venía la gente y decía, mira, yo te debía tanto todo. Lo otro, ya tú sabes. Sí, que en muchas ocasiones no era lo que debían. No, porque muchas veces la persona ni tampoco llevan el registro. No lo tienen el registro. Sí. No puedo decir que fuera por mala intención, pero sabemos que mucho dinero no llegó nunca. Entonces, ¿cuál fue vamos a decir, los valores que usted ahí mira, eso fue, utilizó? Ya yo lo sabía, pero ahí fue donde yo vi de verdad. Porque los suplidores todos, los que nos llamaban y nos decían, mire, arranquen de nuevo, ¿qué necesitan? La cuenta que ustedes tienen, vamos a ver cómo se la prorrateamos, pero pidan mercancía de nuevo para que inicie. Tenemos una buena relación, yo personalmente, con un empresario grande de Santo Domingo, murió ya, Oscar Valiente, que era uno de los dueños de la ferretería americana, pero tenía ya una empresa que se llama Valiente Fernández, que está en la Luperón. Esa sí todavía está vigente. Exacto. Y ahí están sus hijos ya. Y ese señor me conocía a mí personalmente porque yo iba ya directo en un camión a buscar la mercancía y nos conocimos. Y ese señor, tratando de comunicarse con nosotros, no podía. Investigó el teléfono de mi papá y lo llamó. Que mi papá había puesto el negocio en la otra esquinita donde teníamos la madera antes, él se mudó para allá, nos dejó el local entero nosotros. Y ya nosotros habíamos traído la madera para este local aquí donde estamos. Y él lo llamó, buscó la forma y llamó a mi papá y le dijo, mira, supe lo que le pasó a Antonio y a Rodolfo. Dígale a ellos que yo, don Oscar, les dice que lo que ellos deben aquí, que eso está parado en cero ahí para cuando ellos se estabilicen, que manden a buscar lo que necesitan. Cuando te llevaba ese tipo de noticias, tú cogías ánimo para claro, ya, sí. Y, por ejemplo, personas, teníamos un tío que en paz descanse, mi tío Rufino Santana, que era prestamista y cosas. Nunca habíamos negociado con él. Y él llegó, recuerdo como ahora mismo, que ya el negocio estaba en un volumen que se requería ayuda. Sí. Y él llegó con 2 millones de pesos en una funda. Que en ese entonces ahora serían unos... Yo no sé ni cuánto decir. 15 o 20 millones. Para mí eran todos los millones del mundo. Y llegó con 2 millones de pesos en una funda en ese momento. Miren, yo no sé si ustedes se van a levantar de nuevo o no, pero ustedes hay que ayudar. Miren eso ahí. Me empiezan a pagar intereses. Después, o cuando cobren el seguro, porque teníamos un seguro que duramos 2 años para cobrar. Para poder cobrar. Sí. Sí.
Pero la mayor enseñanza, primero, la honestidad, porque nadie dudó que no íbamos a parar, no, porque éramos gente de una buena trayectoria. Sí. Y la perseverancia, no de quedarte en el suelo, y que no, amanecí deprimido por esto, por aquello, no. El negocio todavía está allí humeando. Y ustedes estaban... Pero hay que arrancar de nuevo, porque tenemos una familia y tenemos compromiso. Y así fue, nos sirvió muchísimo. Eso nosotros lo usamos de palanca. Y hasta ahora, gracias a Dios, ya no ha tenido... Sí, después aquí ya en un departamento que yo puse aquí al frente, esa se me quemó también, pero eso, porque la ferretería, eso pasa mucho. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la razón? El seguro de las pólizas de ferretería son carísimos, porque hay muchos productos que son inflamables y cosas, pero aparte de eso, antes no se tomaban tantas medidas. Por ejemplo, ya yo, en todos esos locales hay luces de LED y cosas que casi siempre es lo que provoca que provoca ese tipo de luces de LED que no produce y protección por todos los lados. Y eso, entonces, pero ya eso fue una pérdida que no significó... Como la anterior. No, porque la anterior nos tiró a nosotros menos cero. O sea, empezaron de nuevo. Todo se fue. Cuando ya estaban, vamos a decir, ya echando colita. Vino entonces la debacle. Nosotros que empezar otra vez de nuevo. En ese momento, cuando pasamos un balance, ¿verdad? Sin ese inventario, estábamos menos cero, pero lejos para atrás. Es decir, lo que debíamos era mayor a lo que teníamos. Claro. Pues no teníamos. Porque estaba todo lo que nosotros estaba ahí. Sí, estaba. Y nosotros no teníamos todavía inversiones por fuera, no estábamos todavía en la etapa de invertir. De invertir en bienes raíces y cosas. ¿No? Estábamos fortaleciendo el negocio y todo era ahí. Sí, que era lo que hablábamos ahorita fuera de cámara, de la compra de un local cuando se está empezando. No es muy recomendable. Exactamente. Que lo ideal es primero capitalizar el proyecto y luego después entonces ya comprar el local. Sí. Vamos a hablar un poquito ya de sus empresas, que se componen obviamente del rubro ferretero, y hay otros sectores como los alimentos. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de construir equipo? Pues usted tiene una empresa que supera los 50 empleados, un poco más o menos por ahí, y asumo aquí, que llegarán más. En lo que es la parte ferretería. Sí, o sea, un poco más. 50 y pico incluyendo la de alimentos, que sí tienen también un personal bastante amplio. No, ese es mucho más amplio, el personal de los dos restaurantes. ¿Cómo ha sido el proceso de construir equipo de trabajo para que la parte operativa pueda seguir funcionando? ¿Cómo funcionaba como cuando ustedes iniciaron? Ustedes eran todos, hacían todo. Sí. Ustedes eran los cajeros, los vendedores, todo. Iban y le entregaban al cliente, pero ya luego que vamos creciendo, pues ya no se puede hacer todo. Sí, porque si tú no aprendes a delegarle, a crear el equipo, tú no vas a crecer, porque tú no puedes abarcar todo. Bueno, déjame decirte que el proceso de hacer equipos y del manejo del personal es una de las partes más difíciles de una empresa. Sí. Pero uno, con el paso de los tiempos, la experiencia le va diciendo y uno va asistiendo a conferencias y a diferentes talleres y uno va aprendiendo muchas cosas. Y lo más importante para formar el equipo es tú lograr que esas personas que trabajan contigo, que son tus colaboradores, que ellos se sientan parte de la empresa. Y tú lograr que esas personas se preocupen por la empresa. Y como único, porque el ser humano es así, hasta tus propios hijos son así cuando trabajan contigo, tú lo vas a ver después. Como único tú logras eso es dándole participación. Que ellos vean que si la empresa crece, ellos crecen. Que tienen beneficios de que la empresa crezca. Porque tenemos muchas veces, hablamos mucho de que la gente, que está mala, que el personal, pero tú tienes que mirarte tú también. Es decir, que yo estoy haciendo para que esa persona se sienta comprometido con la empresa. Si esa persona gana un salario y ve, porque ellos ven, que tu empresa este año tuvo una venta extraordinaria y ella se quedó en el mismo lugar y le subieron los productos de primera necesidad. Entonces, para tú conformar un equipo, tú tienes que darle beneficio. Hacerlo parte de ellos. Los dividendos de la empresa. Preocuparte por sus cosas personales muchas veces, su familia, si tiene un familiar enfermo, su esposa, su mamá, un hijo. Sentirlo como parte de la familia. Hacerlo sentir parte. Eso ayuda mucho. Es algo que no hace tanto tiempo que yo lo vengo implementando, porque lo he venido aprendiendo con el tiempo, pero
lo vengo implementando ya y me da está viendo resultados. muy buenos resultados. Sí. Y le Y estoy para poder inculcando seguir eso, creciendo hay que meter más gente para seguir creciendo. le estoy inculcando eso a mis hijos que están involucrados en la empresa y ellos lo han entendido con tiempo. Creo que es la única forma de tú formar un equipo que Excelente. funcione. Eso le iba a preguntar. La empresa está conformada como usted, como cabeza, Sí. y los hijos suyos, ¿cuál es el rol de ellos dentro de la misma? Yo lo he ido introduciendo poco a poco. Ellos se criaron aquí también, le pasó como a mí. Los hijos míos se criaron brincando ahí arriba de la objetiva de madera. Sí. y ellos se han interesado en el negocio, gracias a Dios. Por ejemplo, Marianne, que es la mayor, ella estudió administración de empresas y ella tiene ya como casi 10 años que está manejando la parte financiera totalmente. De la empresa. De la Ella- parte financiera, ella encarga de todo lo que es dinero, que entre y que salga, ella es la que ella lo maneja administra. todo. Y Anthony y Eric están en la parte de la venta. Ya en operaciones. Y de la compra. Sí, en operaciones. Anthony está específicamente manejando la compra y la venta de lo que se involucra en este local que estamos. Y Eric está más enfocado en la parte de lo que es la venta. Ya operaciones y ventas. Operaciones, exactamente. Sí. Excelente. ¿Y usted como cabeza del proyecto? Y yo, con la experiencia que tengo, transmitiéndosela, supervisándolo, hemos llegado a un nivel ya que ya prácticamente yo lo que hago es lo superviso a ellos. Cuando Sí, veo sí, algo sí. que, mira, cambia eso, a veces los dejo que lo hagan como yo quieren para que vean que así no funciona. Si yo veo que el riesgo no es muy grande. Sí, sí. Y ahí vamos, hemos formado un gran equipo. Excelente. Es muy interesante, Rodolfo, la historia empresarial suya y familiar, porque vemos cómo se repite de que lo que uno administra, uno tiene que administrarlo evidentemente con honestidad, con seriedad y sobre todo que haya disciplina, y que a uno le guste lo que está haciendo. Ah, claro. Usted no lo ha mencionado, pero escuchando todo lo que viene narrando, vemos que usted es un apasionado de este tipo de negocio, o sea, que le gusta. Sí, sí, sí. Porque yo pensando así, mientras me narraba la historia de cuando la ferretería se quema por vez primera y fueron ya los inicios de crecimiento. Sí. Y ustedes todavía ni bien han apagado el fuego, ya están emprendiendo el mismo negocio. Ujú. Cualquier otro comerciante puede quedar traumado y decir, no, yo me voy a dedicar ahora mejor a otro tipo de negocio. Sí. Pero ya ese negocio está como decimos nosotros llanamente, está salado. Sí, sí, sí. Y sí. pese a eso, pues ustedes evidentemente le siguieron metiendo ganas. Entonces, Ujú. hablan un poquito de la pasión, porque eso suena como a veces como cliché, que tiene que gustarte, tiene que amar el trabajo, pero vemos que sí juega un rol fundamental en lo que uno hace. Mira, O sea, en todo lo que tú haces, tú tienes que tratar, si la vida te lo provee, porque todo, a veces uno no puede, los éxitos que uno haya tenido ni los fracasos, cargárselo uno 100%. Porque a veces hay fracasos que te llegan, tú no lo estás buscando, y los éxitos también te coloca en la vida. Si la vida te lo permite, tú tienes que tratar de buscarle hacer lo que a ti te gusta. Porque así el trabajo no es trabajo, es una diversión. Y la parte del negocio, a nosotros nos gustó eso siempre, porque como te dije, nacimos en un negocio. sí, sí. Y ya cuando mi papá me vino a poner ese negocio a mí y a mi hermano, ya nosotros éramos negociantes, de que aparte del negocio vivíamos haciendo negocitos Sí, sí, con por los fuera del amiguitos y la negocio. cosa, porque que lo llevamos eso en la sangre. Si tú no llevas un trabajo así en la sangre, que te guste, tú no logras tantos años. Calcula del 85 aquí, ¿cuántos años son? 30 y pico. 40. 40 años. 40 años, en agosto Sí, nosotros cumplimos 40 años. Estamos hablando de 4 décadas. Y todavía estamos aquí con el mismo ánimo. Y yo en la Pero introducción es porque te dije gusta. 3 décadas. O sea, Sí. son 4 décadas que tienen en el mundo. Sí, no, pero tú lo dijiste bien, tú dijiste más de 3 décadas. Sí, Si fue del 85 aquí, sí. nosotros precisamente en un agosto abrimos la puerta del primer negocio. Entonces, tiene que gustar. Tiene Porque que si gustar. no, ahora hay algo también. La mente se maneja. A veces, como dice el refrán, si la vida te trae limones, aprende a hacer limonada. Y eso se lo digo para los que vienen subiendo. Si lo que le está proveyendo la vida a su padre, lo que tienen, el tipo de negocio,
ustedes sienten que no les gusta tanto, hagan un ejercicio mental y traten de buscarle la pasión a ese negocio. Y si quieren introducirle algunos cambios, se lo introducen, que no sea exactamente como lo está haciendo su padre. Algo que sea un sello de ustedes, pero traten de que les guste. Porque no es lo mismo si tu papá es un especialista en supermercado. Tú venís y decís, no, porque a mí lo que me gusta es, vamos a poner el mismo ejemplo, ferretería. Pues son cosas muy diferentes. Tú vas más cómodo. Ahora, pueden innovar, decir, no, como hice yo, no, yo me quiero cambiar totalmente, pero si nosotros hubiésemos seguido mejor la línea de almacén, quizás no hubiésemos pasado ni tanto trabajo como pasamos, porque ya ahí había mucho más experiencia. Ya había un empujón, que era el apalancamiento de la experiencia del viejo. Pero el caso es que al trabajo, el que te tocó, tú tienes que buscarle la pasión de que te guste. Hay que buscarle la y manera hacerlo de que con pasión, sí, porque si no, tú no vas a echar para adelante. No hay forma de crecimiento. Eso Muy es. bien. Sabemos que en el mundo de los negocios obviamente hay fracaso y hay éxito, pero escuchándolo y conociendo ya todo lo que se ha construido 40 años después, vemos que usted ha sido un hombre exitoso. Gracias. ¿Qué aprendizaje le ha sacado al éxito que pueda compartir con nosotros y que a nosotros nos sirva de lección? Bueno, el primer aprendizaje es que el éxito, en sentido general, se compone de muchas cosas y todas llevan sacrificio. Porque el éxito no es nada más tú tener un negocio grande y tener mucho dinero. El éxito se compone de usted, si lo va a mirar por la parte económica, tener una empresa o un negocio que produzca dinero y usted tiene un capital. Pero también tiene que involucrar la parte social. Si usted no es una persona que socialmente usted no aporta a la sociedad, si usted no está inmerso en lo que pasa en su sociedad, en su pueblo, si usted no tiene una familia organizada, si usted no tiene sus hijos y no los cría, si no tiene su pareja estable, usted tiene un medio éxito. Entonces, una de las cosas el aprendizaje que ahora, de los aprendizajes que yo puedo sacar en conclusión, que me siento que sí, que yo he tenido éxito, ha sido todo eso. Y yo me siento que he aportado y pienso seguir aportando a la sociedad con una familia que está ya produciendo fruto a la sociedad también. Y unas buenas relaciones con todo el mundo. Salgo a la calle y nadie puede decir, Antonio me dijo tal cosa era verde y salió roja. Eso para mí ha sido el mayor aprendizaje y como vuelvo y digo, la disciplina y la honestidad y la perseverancia. Muy bien. Y la familia, Antonio, ya entrando en línea con eso mismo que usted está definiendo como aprendizaje que el éxito le haya traído a su vida, ¿qué rol juega la familia y qué tan importante es para un empresario tener una familia unida y estable? Mira, para mí es en mi caso, y creo que debe ser para la mayoría, la familia es el pilar. Porque primero, cuando tú eres responsable y tú tienes 3, 4 hijos, como yo tengo 4 hijos, esa es una de las cosas que te impulsa todos los días a levantarte a trabajar, porque tú tienes un compromiso y le quieres crear un camino a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es, tú pasas el día en la calle, los trabajos, los sinsabores, las 1000 cosas que enfrenta un hombre de negocio. Pero cuando tú llegas a tu casa, es el refugio. Si tú tienes una familia estable, y una familia que cuando tú llegas te recibe y tú encuentras armonía, eso te recarga la batería. Por eso, en esa pregunta que tú me haces, del papel de la familia, para mí yo entiendo que es primordial. Que es fundamental. Es fundamental. Para mí sí. ¿Y cuántos años tiene de casado? Me van a descubrir la edad por ahí. Pero es bueno porque eso nos sirva de lección. Pero fue que me casé joven. 34 años de casado. Tiene 34 años de casado. Pero fue que me casé joven, me casé a los 21 años. No, pero bien, muy bien, ¿no? Y eso está bien, que eso tiene que servirnos a nosotros de ejemplo, de que, porque vemos hoy día
no hay mucha estabilidad en las relaciones. Ujú. Y así también se desequilibra el negocio, si, hablándole a hombres de negocio. Inmediatamente. Que es importante tener una relación estable Claro con que la sí. pareja. Claro que sí. ¿Y qué tan importante ha sido su esposa en este rol de empresario? Pues se casó a los 21. Ahí volvemos otra vez al inicio de la historia. O sea, ella fue parte o ha sido parte de todo Claro, ese proceso. ¿Qué rol claro, ella si y qué ella, significa para usted? ella ha participado directamente. eh, Aparte del soporte que es para un hombre, una mujer buena, ¿verdad? Que no te eh, ocasiona gastos innecesarios, que está pensando igual que tú, en echar para adelante. Aparte de eso, ella tuvo un tiempo, ya después que los dos niños estaban un poquito grandes, ella tomó una parte activa en la empresa, De la ya empresa. duró como 10 o 15 años aquí. O sea, que también ha sido Ella, parte fundamental laboralmente hablando. sí, ella salió cuando entró Mariana, la hija de nosotros grandes. Ella dice, replegó un poco, pero ella formó parte activa de la empresa. Y aparte de eso, vuelvo y te digo, no es lo mismo cuando un empresario, una persona está trabajando, está en los inicios, que tú sabes que hay diferentes épocas, que tú llegas a tu casa y quieren un televisor y tú dices, no hay dinero para televisor. No es lo mismo una persona que acepta eso tranquilamente a una persona que empieza, te desespera. Sí, sí, sí. Y cuando viene a ver te pone que lo compre sin poder. Entonces, eso es una cosa, no hay éxito empresarial con una mujer que no esté caminando en el mismo sentido tuyo y que esté caminando en el sentido de tirar para adelante. Sí, sí. ¿Tú me O entiendes? sea, que es fundamental tener a una persona, No. a la persona correcta al lado de uno. Sí, porque es que te convence. Mi papá decía, mira, si tu mujer te dice que tú te vas a tirar por una ventana, ve fabricando una bajita, para que cuando te tires no te dé un Sí. gol. Si ahí no hay ventana bajita, haz una bajita. Entonces, ¿qué te quiero dar dicho con eso? Que si tú puedes estar lo más enfocado en en los proyectos que tú tienes de inversión o de gasto en el año, y una mujer que insistiendo te hace salir Totalmente. del programa, Sí, sí, sí. y ya eso es un atraso. Total, sí. Porque inmediatamente tú haces una inversión en un pasivo. Esa es una de las cosas claves que la gente tiene que diferenciar muy bien. Que mucha gente, aunque tú no lo creas, no diferencia lo que un activo y un pasivo. Y sí, la inversión en los pasivos son muy peligrosas. Pasivo Pues te vendría echa siendo para como adelante. una especie de un lujo. Eso mismo, por ejemplo, Un carro, una cosa. un televisor, por ejemplo. Sí. ¿Qué te produce eso? Ah, que voy a ver que se ven más bonitos los colores. Pero había uno que no se veía tan bien, pero se veía. Y ese es un gasto extra. ¿Tú me entiendes? Y eso es un retraso para el avance del Cuando tú proyecto estás que en una tengamos. etapa, porque ya tú llegas a una etapa que eso No, yo ya estoy tomando esos un ejemplo. son gustos que te da. Pero entonces, ¿qué pasa? Los gustos después van creciendo también. Ya tú puedes ser un empresario grande y la mujer te está proponiendo que la jipeta la cambie todos los años. Y te está proponiendo 5 viajes al año. Sí, que todo eso, con todo eso también hay que lidiar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no solo nada más la en empresa. toda la etapa es muy importante Sí, tener ecuanimidad y saber cuáles son las inversiones que corresponden. Porque no basta con tu trabajar duro si tú no vas a ahorrar. No tiene sentido, pienso. Y no basta con trabajar duro y con ahorrar si tú no vas a hacer las inversiones adecuadas. Porque tú puedes ahorrar y cuando tienes 100 mil pesos lo gastas en un disparate, no hiciste nada. Exacto. Esos 100 mil pesos, entonces lo tienes que, déjame ver dónde yo lo voy a colocar, que esto me produzca aunque sea 10 pesos más. Hasta que tú logres ya tener un capital como se ponen, que ya eso camina solo y que... Sí, sí, sí. ¿entiendes? Y ya eso le permite a uno vivir una vida más holgada. Pero el crecimiento y la formación de un capital nuevo es algo muy delicado. Requiere sacrificio. Mucho sacrificio, mucha inteligencia emocional. Es decir, pues, televisor, sí, salió uno más moderno, se ve más bonito, pero aquí yo veo lo mismo. Este televisor cuesta tanto, yo mejor de eso voy a comprar tal cosa que me produce esto. Sí, sí. Y con esos 20 mil pesos, es más, voy a iniciar por un solarcito por ahí. Sí, sí. Antonio, y hablando así, ya en términos ya empresarial, obviamente, para uno poder lidiar con todos los desafíos que le enfrenta el día a día en el mundo de los negocios, que son muchos, porque uno tiene que lidiar con personal, tiene que lidiar con actitudes, tiene que lidiar con los problemas del equipo, El pero gobierno. también los problemas del negocio, Sí. pero también el de la casa. ¿Cuál es la rutina suya? Su rutina
personal Mira, así, que lo mantiene vigoroso y enérgico para poder venir a enfrentar todos estos desafíos que se dan día a día? mira, lo primero es lo que estuvimos comentando ahorita. A mí me gusta el negocio. A mí me motiva levantarme y venir a mi negocio. Mi rutina diaria, yo me levanto temprano. No de madrugada, no, pero ya yo a las 6 de la mañana yo Ya está de estoy pie. en pie, me estoy tomando mi cafecito y estoy organizando mi agenda del día, si le voy a hacer algún cambio. Y de ahí ya yo salgo a trabajar, me encomiendo a Dios antes de salir, le pido que dirija mi paso, mi pensamiento, mi Eso le palabra. quería preguntar, ¿qué tan todo. importante considera esa parte espiritual? Si la considera fundamental o... Sí, Sí, sí. es Si eso fundamental. le ha servido de sostén para todo lo que ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Sí, 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 definitivamente. Yo he pasado por situaciones dificilísimas que en esos momentos el refugio de yo superar eso ha sido refugiarme en la esperanza de la palabra De Dios. del Señor, porque yo fui forjado así, de esa manera, tanto mi padre, mi papá como mi mamá. Y eso ha sido fundamental para mí. Yo no me alejo nunca. Uno, tú sabes que debería de estar mucho más integrado a Sí, la sí. cosa de perro. Los mismos afanes y cosas a veces alejan mucho a Sí, uno, no distrae. pero para mí es fundamental. Entonces usted se encomienda a Dios y luego Me viene, encomiendo a Dios y y viene salgo a trabajar. y viene a trabajar. Positivo, con la mente positiva. Con la mente positiva siempre. Siempre tratando de hacerme un examen yo mismo, ver qué puedo hacer mejor. ¿Qué puedo mejorar para no caer en la mediocridad, en el término medio? Siempre tratando de tener un poquito más, hacer un poquito más de lo que O haría sea, una que usted persona mismo se normal. autoaconseja. Claro que sí. Porque si tú no te superas día a día, tú sabes que los retos todos los días van creciendo. Sí, sí. Entonces, si tú no te superas cada día, tú no eres más eficiente, tú no eres más organizado. Cuando tú te estancas en el nivel que tú estás, a nivel de superación personal, y cuando venga a pasar 5 años, tú no estás manejando, no puedes manejar una empresa, Sí, porque sí. es que los retos crecen todos los días. Hay que estar en constante Diariamente. actualización. Sí, sí, y exigirse todos los días más organización, más. Todos los días. No se puede aflojar. No, no se le puede bajar. No, porque si te aflojaste, vuelve para Sí. atrás. ¿Y Eso- qué eso- metas, sueños todavía le quedan por cumplir? Que usted diga, todavía a mí me falta concretar esto, Sí, concretar aquello. mira, específicamente, en lo que es el negocio de ferretería. Tú sabes que nosotros abrimos un local nuevo allá arriba, a la salida del Seibo. Ese local tiene una área que no está construida todavía, que es para la construcción de un local ahí. Es una meta que yo tengo. Básicamente, no quiero parecer conformista, pero después que yo tenga ese local hecho, que yo quiero hacer, seguir creciendo en los negocios, pero ya basado en el crecimiento de mis sucesores que están ya Ya están metidos aquí, involucrados. porque ya yo les he dicho a ellos, yo tengo 40 años en esto, he pasado por todo, he llegado a un nivel que ya yo estoy buscando la forma de yo estar un poco más tranquilo. Sí, de bajar un poco. Lógicamente, si voy a bajar un poco, no puedo estar pensando, yo quiero abrir un local en Bávaro, yo quiero abrir un local en La Romana. Ahora, con ellos que están empezando ahora, con mi experiencia y con la base que tienen ya, podemos llegar hasta el fin del mundo. Sí. como dicen. Sí. Entonces la empresa, para que la gente conozca un poquito más el grupo empresarial, estamos aquí en la Duvergé, ¿verdad? Ajá. Y Este fue el ¿cuáles local son- original. ¿Cuáles son los demás locales que están? Bueno, en ferretería tenemos aquí y tenemos el local que es la salida abrimos para el Seibo. Exactamente. Que es próximo a la estación de combustible. Exactamente. Aquí en la entrada del barrio San Pedro. Exacto. Aquí tenemos como unos 2.000 y pico de metros y el local de allá son casi 6.000 metros. ¿Y qué los demás negocios que ya entramos en la parte de alimentación? ¿Dónde se ubican y cuáles son? Ahí tenemos a Liliana Cafetería, Liliana Cafetería. que está en la Clínica Sedano, ahí en la Sí. parte de abajo, y Fritos,
que está en la parte frontal allá de, del local de allá. la madera roja. Ahí yo tengo un socio En fritos. en los dos negocios En los comida, dos sí. de alimentos. Sí, que es Muy el que bien. maneja esa parte. Excelente. ¿Y qué otras inversiones así actualmente se encuentra? Nosotros estamos en el área de ganadería. Eso le iba a Que esa preguntar es- porque el viejo suyo viene de esa área. Exactamente, esa es otra pasión. Sí. Eh, desde que yo pude, Pero la ganadería es como negocio, no como hobby. empezó como joven. Sí. Pero tú sabes que uno tiene el espíritu De de producción comerciante. y cuando viene a ver Sí. ya yo lo manejo prácticamente como una empresa porque yo produzco ahí leche y produzco carne. Y yo empecé desde que pude, que vi que tenía un poco de condición de hacer mi primera inversión en bienes raíces, me decliné de una vez y empecé a invertir en esa finquita que me vendieron primero, Sí, sí. que eran 300 y pico de tareas, y de ahí me han ido vendiendo al lado, aquí y allá, y ya yo tengo, ahí en esa zona son como 4.000 tareas de tierra, y ya tengo esa inversión Y ahí. ya está criando ganado, vendiendo leche Exactamente. y carne. Exactamente. Buenísimo. Y estoy también en una inversión inmobiliaria. Tenemos un proyecto en Bávaro. Ese proyecto está en la circunvalación que se construyó últimamente, que sale de aquí de Verón y sale la autovía donde hicieron el cementerio de Bávaro. Sí, sí, yo me ubico más o menos. Ok, Sí. bueno, como 200 metros más adelante del cementerio, ahí frente donde están haciendo un colegio de Vitacana. Ya, sí, sí, sí. Sí, Ahí yo tengo un ahí. proyecto inmobiliario. O sea, que conecta con Vitacana casi. Prácticamente está al Sí. frente, sí. Entonces, Buenísimo. hay un proyecto que estamos haciendo de villa, donde ya estamos bastante avanzados en la parte del urbanismo. Es un proyecto completo, con calle asfaltada, vela perimetral, agua potable, agua negra, todo con todos los Excelente. poderes. Muy bien. Y vamos a hablar un poquito ya para ir finalizando, de la parte social. Sabe que este podcast es una iniciativa de Huepal. Y usted fue presidente de Huepal. Entonces queremos conocer sus impresiones del por qué son importantes o no los gremios. ¿Cómo usted considera este tipo de instituciones? Si recomienda que la gente se sume o si no tiene mucho sentido. Mira, las instituciones que agrupan a los miembros de una sociedad, no es que son importantes, es que son imprescindibles. Sin eso no funcionamos. Quizás en tiempos primitivos, sí, y hasta en ese tiempo la gente se asociaba. Sí, sí. Yo entiendo que una institución como Huepal, que es una institución que agrupa el sector empresarial, es muy importante porque en la unión está la fuerza. Y cuando se tratan temas y se tratan en conjunto, nos escuchan más y surgen más ideas. A veces cualquier miembro de la institución tiene un problema individual y lo lleva a su institución, y de una vez hay 10 que dicen, no, yo pasé por eso y lo resolví así. Se encuentra la Eso es lo solución. más sencillo. Pero todo lo demás no es lo mismo cuando tú te incomodas por algo que está pasando mal en el pueblo y tú agarras y se lo dice a un periodista, por ejemplo, a cuando lo dice Huepal. Yo siempre he sido partidario de eso. Ese tipo de gremios. Claro, y muestra está que yo he participado en casi todas las instituciones sociales que se manejan en Higüey. A veces tomo un receso. Por ejemplo, yo fui del Club Rotario un buen tiempo, que ocupé el lugar de tesorero. Y hice una función ahí un tiempo. Después estaba en unas cuantas instituciones y solté el Rotario un tiempo porque me estaba demasiado cargado, sí. pero hice un trabajo ahí. Soy miembro de Agani, actualmente soy el tesorero. Actualmente es el tesorero de Agani. De Agani. Soy miembro fundador de la Cooperativa Oriental, que es una cooperativa de nosotros aquí, los higüeyanos, que lleva un buen crecimiento. Sí. Fui muchos años, desde que se inició la cooperativa, hasta hace 2 años, fui el presidente de crédito. Ahora pasé a formar parte del comité
de crédito. Ahora el último año era secretario, ahora le dije, déjenme descansar, déjenme vocal. Sí, sí. Pero estoy ahí como vocal. En Huepal fui presidente y soy asesor. Estamos activos. O sea, que considera eso imprescindible. Imprescindible. Sí, Yo sí, dedico, el tema de los gremios. dedico tiempo a eso. Sí, Es decir, sí. cuando hay una reunión, una cosa, yo arreglo mi agenda y dejo cualquier cosa Para estar presente. porque entiendo la importancia. De eso. Sí, claro Sí. que sí. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Si hay alguno de esos incipientes empresarios que están surgiendo y quieren ser parte de Huepal, es simple, solamente en el WhatsApp que estamos poniendo en la pantalla, se comunican con nosotros y nosotros le damos la directriz de cómo ser miembro de nuestra institución. Ya escucharon a Antonio la importancia de que haya una asociación en los pueblos, en las provincias, para poder defender los intereses del mismo pueblo y del empresariado que le acompaña. Antonio, un mensaje final para la juventud que está emprendiendo, que se encuentran ya desarrollando negocios. Ya con todo lo que hemos venido hablando, hay mucho material, sí. pero ya en una sola palabra, finalmente, ¿qué consejo le puede dar? Bueno, volviendo al tema de Huepal, cualquier emprendedor o que ya haya emprendido un proyecto, uno de los primeros pasos que debe dar tiene que pertenecer a un gremio que lo represente, porque no hay empresario tan pequeño que no necesite un día esta protección, ni hay empresario tan grande que no necesita esa protección en un momento, porque hay situaciones que se presentan que solamente a través de un gremio como Huepal se pueden resolver. Y hay voces que tú quieres levantar que solamente a través de un gremio como Huepal se puede escuchar. Entonces eso es lo primero. Y dándole unos pequeños tips para los que están emprendiendo. Hay algunos puntos críticos que son los que tenemos que identificar. Lo primero, la constancia en el trabajo, la seriedad, y no por orden de lo que lo estoy diciendo en orden de importancia, todos van en línea recta. La constancia en el trabajo, la perseverancia, la honestidad, un punto muy importante, el ahorro, segunda parte. Usted puede ganar el dinero que usted quiere, si usted no ahorra, usted no va hacia adelante. Pero no es suficiente el trabajo y el ahorro. Cuando usted tenga el ahorro, tiene entonces que saber invertir ese ahorro. Una parte muy importante es la educación, y la educación financiera principalmente. Porque si tú produces dinero y tú no sabes manejar ese dinero, óyeme, puede ser que llegue a un punto X, pero te aseguro que con educación financiera, cuando tú tengas un punto X, posiblemente con una educación financiera correcta tuviera mucho más hacia adelante. Y nada, por último, que no tengan miedo, que se arriesguen y que tengan la confianza también de que todos estos empresarios que ya tenemos más edad y más experiencia aquí en Higüey, voy a hablarle en nombre de todos porque lo conozco, lo que está principalmente en la directiva, pueden tener la confianza de investigar el teléfono, de venir a la empresa de nosotros, a la oficina, mire, deme un consejo que usted cree, porque eso vale mucho también. Hay que tener asesoría, usted no cree que usted lo sabe todo, y tirar para adelante y empezar también, que hasta que no se empieza no se avanza. Sí, hay que empezar para entonces avanzar. Excelente. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti y a Huepal. Sí. Bienvenidos a Voces del Empresariado Altagraciano, cuyo espacio donde la historia, la visión y el compromiso de nuestros empresarios toman voz. Huepal, con más de 10 años impulsando el desarrollo económico de la provincia La Altagracia, presenta este podcast para compartir contigo los logros, desafíos y aportes sociales de quienes día a día construyen el presente y el futuro de nuestra región. Aquí descubrirás no solo negocios que crecen, sino vidas que inspiran, porque trascender va más allá del éxito, es dejar una huella.